El pasado no desaparece, solo se esconde detrás de los silencios. Pero cuando alguien decide escuchar, el eco puede cambiarlo todo. Don Ernesto encendía su pipa frente al gran ventanal de su despacho. El sol de la mañana entraba con fuerza, iluminando el polvo que flotaba en el aire, pero no lograba disipar la oscuridad que rodeaba el expediente sobre su escritorio. El nombre de Adrián, escrito en letras claras y definitivas, parecía mirarlo, juzgarlo. ¿Cuánto tiempo más podré sostener esta mentira?, se preguntó, mientras el humo de la pipa se arremolinaba a su alrededor como los fantasmas de sus decisiones pasadas. Cada día que pasaba, el peso de su secreto se hacía más insoportable. Era una carga que había llevado durante años, una promesa hecha en la penumbra que ahora amenazaba con salir a la luz. De pronto, la tranquilidad se hizo añicos. La puerta del despacho se abrió con una fuerza que hizo temblar los libros en los estantes. Era Adrián. Su rostro, habitualmente sereno, estaba contraído por una mezcla de confusión y rabia. Sus ojos, fijos en el expediente sobre la mesa, lanzaban chispas. ¿Qué significa todo esto, señor? Su voz era tensa, cortante. ¿Por qué mi nombre está en un archivo secreto? Exigió una respuesta, plantándose frente al escritorio como si fuera un fiscal a punto de interrogar a un criminal. Don Ernesto se giró lentamente, su expresión tan fría y controlada como siempre, aunque por dentro una tormenta se desataba. No todo lo que descubres te hará bien, hijo. La palabra hijo flotó en el aire, cargada de una extraña solemnidad. Adrián sintió un escalofrío. Esa palabra, que siempre había sonado como un término de afecto casual, ahora resonaba en sus oídos con una verdad perturbadora. Sus manos, que momentos antes estaban apretadas en puños, comenzaron a temblar. ¿Qué soy para usted?, preguntó, mirándolo fijamente, buscando una grieta en la máscara de indiferencia de don Ernesto. El hombre mayor bajó la voz, como si las paredes tuvieran oídos, como si temiera que la verdad, una vez pronunciada, fuera imposible de contener. Eres más de lo que imaginas. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, Valentina esperaba. El sol del mediodía calentaba su piel, pero por dentro sentía un frío glacial. Caminaba de un lado a otro sobre el césped perfectamente cuidado, su ansiedad creciendo con cada minuto que Adrián pasaba encerrado en ese despacho. Sabía que algo crucial estaba ocurriendo, un punto de inflexión del que no habría retorno. Cada segundo de silencio desde el interior de la casa era un martillazo en su pecho. Lucía se acercó a ella sigilosamente, como una sombra que emerge de entre los rosales. No deberías estar aquí, Valentina. Su voz, como siempre, tenía un filo de advertencia. Hay cosas que es mejor no saber. Valentina se detuvo y la enfrentó, su mirada firme y decidida. Justo por eso estoy aquí. Ya viví demasiadas mentiras. Estoy cansada de caminar a ciegas, de que otros decidan qué debo saber y qué no. Lucía la observó en silencio, y por primera vez, Valentina no vio hostilidad en sus ojos, sino algo más profundo, algo parecido al miedo. La arrogancia habitual de Lucía se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que la desconcertó. Si él llega a descubrir quién eres realmente, dijo Lucía en voz baja, casi un susurro, no habrá vuelta atrás para nadie. La amenaza no era para Valentina, sino para todos ellos. De vuelta en el despacho, el aire era casi irrespirable. Adrián había tomado el expediente. Sus dedos recorrían los documentos amarillentos, las fotografías descoloridas, los informes mecanografiados, nombres, fechas, lugares, un rompecabezas de una vida que no sabía que le pertenecía. Y entonces en el fondo de una página, una firma elegante y familiar capturó su atención. I. Montalvo. El mundo se detuvo. Isabela Montalvo. Su voz se quebró al pronunciar el nombre. ¿Ella tiene algo que ver conmigo? Don Ernesto, que había permanecido inmóvil, finalmente reaccionó. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron dos pozos oscuros. Ella fue una parte del pasado, una que debía quedar en silencio. Pero Adrián ya no escuchaba. La mención de Isabela, la mujer que había comenzado a significar tanto para él, conectada a este laberinto de secretos, era demasiado. Se levantó bruscamente, dejando caer los papeles sobre el escritorio. El silencio que se instaló entre ellos era denso, pesado,
más elocuente que cualquier grito. Don Ernesto intentó detenerlo, un gesto casi desesperado. Adrián, no lo entiendes. Todo lo que hice fue para protegerte. Adrián se giró en la puerta, su mirada cargada de un dolor profundo, una traición que le desgarraba el alma. Protegerme. O protegerte a ti. Y sin esperar respuesta, salió, dejando a don Ernesto solo con el eco de su pregunta y el peso de su mentira. Adrián caminaba sin rumbo, alejándose de la mansión por un camino de tierra. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas a su alrededor, como si el mismo pasado intentara frenar su huida, o quizás empujarlo hacia la verdad. Su mente era un torbellino de imágenes y palabras. El expediente, el rostro de don Ernesto, la firma de Isabela. Todo giraba sin control. Si Isabela es parte de esto, pensó, deteniéndose en medio del camino. Necesito verla, necesito escuchar la verdad de su boca. Ya no podía confiar en nadie más, en las verdades a medias y los silencios calculados lo estaban asfixiando. La única persona que parecía genuina, la única que le había ofrecido un refugio sincero, ahora estaba en el centro de la tormenta. Tenía que saber. Tenía que entender. Al caer la noche, Adrián llegó a la casa de Isabela. La encontró sentada frente al fuego crepitante de la chimenea, la luz de las llamas danzando en su rostro pensativo. Sostenía una fotografía antigua en sus manos, perdida en sus pensamientos. La puerta se abrió despacio, y el crujido de la madera la sacó de su trance. Adrián apareció en el umbral, su figura recortada contra la oscuridad de la noche. Se veía agotado, perdido. Adrián, dijo ella, sorprendida pero no asustada. ¿Qué haces aquí? Él avanzó unos pasos hacia la luz del fuego. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un temblor. Necesito saber quién soy realmente. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de toda una vida. Isabela lo miró, y en sus ojos se reflejó una profunda tristeza. Las lágrimas se formaron, brillantes a la luz del fuego, pero no cayeron. Guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con un cuidado infinito. Tu historia fue escrita por otros, dijo finalmente, su voz suave pero firme, pero la verdad siempre te perteneció a ti. Adrián dio un paso atrás. Confundido, no entendía completamente el significado de sus palabras, pero algo en su interior, una intuición profunda y primitiva le decía que la respuesta que había estado buscando desesperadamente estaba allí, en esa habitación, en los ojos de esa mujer. Estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Mientras Adrián enfrentaba su pasado en casa de Isabela, de vuelta en la mansión, Valentina observaba desde el jardín cómo las luces de la casa se iban apagando una a una, sumiendo la imponente estructura en la oscuridad. Una sensación de finalidad la invadió. Sabía, con una certeza absoluta, que algo había cambiado para siempre. La noche ya no era la misma. El silencio ya no era paz, sino la calma tensa antes de la tormenta. Y entonces, una voz misteriosa, llevada por el viento desde algún lugar lejano, susurró en la noche, el eco del pasado ya comenzó. Y nadie puede silenciarlo. Adrián busca respuestas en un laberinto de mentiras. Isabela guarda un secreto que tiene el poder de unirlos para siempre o separarlos de forma definitiva. ¿Y don Ernesto? Por primera vez en su vida, siente que el pasado, al que tanto intentó enterrar, está más cerca y más vivo que nunca. El eco ya ha comenzado, y su sonido, resonando a través de los años, cambiará el destino de todos ellos. No te pierdas el próximo capítulo de Amor entre sombras. Si te está gustando esta historia, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarnos.